Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Nuestro saludo pascual, y más hoy que tengo aquí a un experto en liturgia, no podía yo empezar de otra manera. Estamos en el tiempo pascual, y en este tiempo pascual tengo nuevamente el honor, el gusto de tener conmigo a alguien que yo quiero muchísimo, mi querido sacerdote, párroco mío por muchos años, el padre Juan Sosa. Padre, bienvenido nuevamente aquí a Nuestra Fe en Vivo, su casa. Muchas gracias, es un placer estar con ustedes y contigo sobre todo aquí. Sí. Bueno, ya les dije, ahora él está en una nueva posición, ahora está en una parroquia bellísima en Miami Beach, cuyo nombre también me gusta mucho, San Joseph, mi patrón. Claro. Pero aparte de ser párroco, que ya con eso es, como dicen, un tiempo completo, pero él puede usar otros sombreros, él también es presidente del Instituto Nacional Hispano de Liturgia, de lo cual hoy vamos a sacarle mucho juego, y también es consultante para la Comisión del Culto Divino del Episcopado Norteamericano. Así es que, bajo ese aspecto de servir tanto a la Iglesia como párroco, como dentro de lo que es liturgia, vamos hoy a oír cosas muy interesantes. Pero ustedes saben, vamos a empezar por, valga la redundancia, por el principio, poniéndonos en manos del Señor. Así que, Padre Juan, quisiera usted llevarnos en una oración a la presencia del Señor. Padre bueno, que enviaste a tu Hijo para redimirnos, rescatarnos del mal, llevarnos hacia la luz. Te damos gracias por esta oportunidad. Bendice nuestros esfuerzos, que tu voz sea nuestra voz y que nuestra voz llegue a aquellos que quieran conocerte mejor. Todo lo pedimos por Jesús, el Señor resucitado, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues yo sé que por el acento no lo han localizado las personas que nos ven por primera vez con el Padre Juan Sosa, porque no tiene un acento muy propio de su país de origen. Pero si ya se dieron cuenta de quién tengo aquí en nuestra mesita, tengo la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre, ya saben ustedes de qué país hablo, y tengo una bandera también que es muy querida por nosotros, ¿verdad? Así que el Padre es originario de Cuba. Así que yo sé que en Cuba hoy están muy contentos, Padre, porque por Radio Católica Mundial nos están escuchando hoy, ahora mismo en Cuba, su querida Cuba. Un saludo afectuoso a toda la Iglesia de Cuba que nos escucha, a todos los interesados en escuchar este programa, ¿cómo no? Y por cierto, Padre, esta imagencita que tengo aquí de Cachita, usted hace un año nos la bendijo. Ah, mira, qué Así bien. que por eso dije, no, esta tiene que volver con el Padre Sosa. Qué detalle, ¿cómo no? Y hermosa, hermosa que es esta imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre, que aparece aquí en un agua encrespada con estos tres hombres, los tres Juanes, de la historia de cómo fue que esta imagen apareció en la bahía de Nípez, ¿verdad? Siempre tiene los dos misterios. Tiene el niño en el brazo izquierdo, el misterio de la encarnación, y la cruz en la derecha, que es el misterio de la redención. Las imágenes siempre hablan de teología, hablan de la fe del pueblo. Ajá. Así que siempre es una imagen muy buena. El año que viene, como tú sabes, se celebran los 400 años del hallazgo de la Virgen en la bahía de Nípez, en Cuba. Así que la Iglesia de Cuba está muy envuelta en la evangelización y en llevar una imagen peregrina por toda la isla. Me han mandado muchos ensayos, muchos recuerdos y fotos de las celebraciones. ¿Cómo no? Porque en este momento la imagen de la peregrina que le llaman está recorriendo, tengo entendido que todas las parroquias o prácticamente todas las diócesis de Cuba, ¿verdad? Todas las diócesis de Cuba están en el centro de la isla, en este momento están en lo que llamamos la diócesis de Santa Clara. Ajá. Y todos los pueblecitos adyacentes a la diócesis, y va caminando hacia el oriente, el occidente, viene del oriente al occidente de la isla. Ajá. Sí. Y a mí me encanta, Padre Juan, cada vez que tengo oportunidad de pedirle a todo nuestro querido auditorio que son tan fieles, que sigamos orando por Cuba. Yo creo que ese es el mayor aporte que le podemos dar a nuestro pueblo cubano, es seguir orando para que llegue el día de una completa libertad en todos sentidos para nuestro querido pueblo cubano. Así que Cuba, un querido abrazo a todos ustedes. Pero bien, Padre,
Ahora está usted en una nueva posición allá en Miami Beach. Tuve la fortuna de estar hace poco en la parroquia del padre Juan Sosa y déjeme les digo, tiene una vista preciosa. Iban a pensar que les iba a decir una vista horrible, no. Tiene una vista preciosa porque está pegado a lo que llaman el Intercoastal, así que el padre cada vez que se levanta en la mañana, me imagino que su oración ha tomado una nueva dimensión de ver el sol salir, el sol ponerse sobre el mar, que es bellísimo, ¿verdad? Inspira mucha paz, mucha tranquilidad. Sí, sí, y respira usted además muy buen aire con el mar ahí. Sí, sí, sí. Pero bien, no venimos a hablar hoy del mar, venimos a hablar de algo muy interesante. Pero antes de llegar al tema al cual el padre Sosa quiere darnos una orientación, yo quisiera compartir algo que es muy importante para todos nosotros. Y es cómo es que nosotros debemos participar en la Sagrada Eucaristía. Usted me perdona, padre, pero yo he tomado una campaña hace tiempo de no tengo nada contra la palabra misa, pero creo que prefiero usar la palabra Eucaristía, que quiere decir celebración. Porque estoy tratando, padre Juan, de que rompamos ese esquema que tenemos muchos los laicos, sobre todo, de que voy a oír misa. Yo digo, bueno, pues es como ir a oír un concierto, ¿no? Usted va y se sienta y ahí alguien canta o alguien baila o alguien hace algún show y uno lo ve y dice, qué bonito, aplaude y se va. Y padre, creo que esa es completamente una forma de acercarnos a la Eucaristía equivocada. ¿No le parece a usted que nosotros no vamos a oír nada? Bueno, exactamente, vamos a participar, que es lo que quiere la Iglesia en estos momentos. Y participar es muy importante, es estar en silencio, pero también en cantar, en orar, en escuchar la palabra y en entender los textos que el propio sacerdote utiliza cuando está celebrando la Eucaristía, sobre todo las oraciones que son un tesoro de la Iglesia de hace muchos siglos. Sí. Y el padre Sosa hace años nos regaló algo que creo que de veras es maravilloso, muy práctico, un manual para entender y participar en la misa. Fíjense qué título más sencillo, pero qué sugestivo. Manual para entender y participar en la misa. Padre, además, usted tuvo, creo que una idea muy práctica de cómo presentarnos estas pautas, cómo entender y participar. Porque tengo entendido que usted aquí adentro, y yo lo he usado mucho, pero quiero que usted lo cuente, usted tomó como una especie de una historia, ¿verdad? Para irnos llevando por... Es una familia católica que ha sido instruida por su párroco y poquito a poco participa en la misa, va creciendo en la participación. A veces son ujieres, otras veces son ministros de la Eucaristía, los muchachitos son monaguillos, pero lo importante no es lo que hacen, sino que entienden lo que están haciendo y se lamentan a veces de que la gente y el pueblo de Dios se va muy temprano de la misa o llega tarde a la misa porque ellos han entendido el tesoro. Es una historia de un matrimonio con su párroco, el padre Rubén, le puse yo. Lo mismo hago con el otro, el de Cuaresma que acaba de salir. Es la historia de un muchacho que va a buscar cenizas y no sabe lo que son las cenizas, que se cree que es algo de protección y sin embargo a través de la trabajadora que está con él en el trabajo le explica. Es decir, todo esto es una catequesis para que entendamos mejor la Cuaresma que ya acabamos de pasar y la misa que estamos todavía tratando de entender día tras día, ¿cómo no? Padre, yo quisiera volver un poquito al tema del primero, porque me parece que usted tocó dos puntos que son para muchos un poco de problema. El llegar y el salir. Hay gente que dice, no, con que yo llegue al principio de la liturgia eucarística ya me valió la misa. Y como que distribuyen su tiempo en tal manera para llegar casi como barriéndose a tercera base, valga la expresión del béisbol, llegar lo más lejos que yo pueda, pero que me sirva la misa. Padre, ¿uno puede participar en algo que llega uno corriendo, que llega uno pensando, voy a ir a lo mínimo, voy a la carrerita, a ver? Yo lo comparo a veces, Pepe, qué interesante, cuando el Santo Padre nos visitó en el año 87, que yo era maestro de ceremonias en Miami. ¿Me deja hacerle un comentario de ese 87? Bueno. Sí, Viri, mi esposo y yo acabábamos de llegar a Miami y fuimos al campo enorme allá en el FIU, la universidad, y nos cayó una clase de tormenta, padre,
que usted como Sí. director de liturgia creo que tuvieron algunas cosas que mover e improvisar mucho ahí, pero ahí estaba el Santo Padre en Miami. Pero la idea era que él tuvo varias reuniones a través de cada vez que venía, reuniones con sacerdotes, con religiosos, con el pueblo judío, con los rabinos, se reunió en Miami. Todo el mundo estaba a tiempo, 2 horas antes, esperando al Santo Padre. Cuando hay un juego de baloncesto, y en este momento está jugando el Heat en Miami, Que va a ganar, por cierto, sí, su todo división. el mundo llega a tiempo para ver el deporte. Cuando hay un concierto, los jóvenes llegan horas antes de que el cantor o el grupo o el música. Es interesante ver cómo uno decía, bueno, es cultura llegar tarde. Y sin embargo, cuando hay un evento que uno sabe ya que es especial, uno llega a tiempo. Quizás si las personas, si el pueblo entendiese lo que significa el rito introductorio de la misa, lo que significa comenzar y formar como iglesia peregrina una comunidad, si cuando uno sabe lo que es ser iglesia, llega a tiempo a celebrar la Eucaristía. Nos falta mucho todavía de predicar y evangelizar y tratar de motivar y de dar el ejemplo de que primero somos iglesia para entonces poder celebrar la Eucaristía. Si no, llegamos tarde en cualquier momento. Así que es importante que cuando hay un evento que para nosotros es especial, llegamos a tiempo. Yo creo que eso es lo que trata de comunicar el matrimonio del librito, ¿no? Que para ellos es muy especial. Sí. Voy a ir tomando palabras de lo que usted dice que me parece que son muy, muy iluminadoras, porque es importante. Usted usó la palabra plural, vamos. O sea, no voy como individuo, aunque puedo ir solo, pues, efectivamente puedo ir conduciendo mi auto solo, pero yo no voy a un evento individualista, yo no voy a una cosa donde yo solo. Usted tomó ya un término que es comunitario. Entonces, vamos a partir por ahí. Yo voy a mi comunidad, ¿correcto? A celebrar con mis hermanos. Con mis hermanos. Hay como un puente que se establece desde el momento que yo quiero y voy a participar. Se convierte el voy en vamos. La misa es un evento público y es un evento comunitario. Hay oración privada, en mi casa yo puedo rezar, voy a visitar al Santísimo a otras horas, hay momentos de oración privada, pero toda la liturgia y todas las celebraciones litúrgicas, aunque estemos 2 personas en el hospital y yo ungiendo a la persona, es toda la iglesia la que está presente en ese momento de la unción. Todas las celebraciones litúrgicas son comunitarias. Por lo tanto, es muy importante que aunque vaya uno, se trate de relacionar con todas las demás personas. Hay ritos de entrada que el comentador pide que se pongan de pie los nuevos, que se saluden antes de comenzar. Todo eso es un esfuerzo cultural para que se conozcan mejor antes de comenzar a celebrar este misterio pascual que es tan importante. Y algo que puede ser también una buena forma de poder más adelante, cuando ya principia propiamente la liturgia, Padre, sería quizá llegar también unos minutos antes, ¿verdad? Para tomar un poquito como de relajarse, quitar el tráfico de encima, en fin, como saber a qué vamos, ¿no? Desconectarnos un poco del mundo, yo diría, Padre. Eso es importantísimo. El recogimiento es importante para poder saber que esta celebración no es solo externa, sino que va a tocar el interior, me va a transformar desde adentro al participar juntos. Así que el silencio durante la misa y antes el recogimiento yo creo que es importante. Ya después, con el rito de entrada, vamos a cantar, vamos a recibir al sacerdote, a los ministros, ya entramos en otro proceso, pero el recogimiento es muy importante, yo creo. Y muchos de nosotros, y muchos de nuestro pueblo y nosotros mismos a veces nos distraemos. Los curas nos distraemos en la sacristía, cuando hay oraciones para que podamos orar un poquitico, cada sacerdote que se prepare también en la Eucaristía. Los curas nos distraemos porque estamos envueltos a ver que si la música está lista. Yo comprendo que todo eso es parte pero tiene que haber unos minutos de recogimiento. Yo le pido a los ministros de las parroquias que dejen a su sacerdote unos minutos en silencio, después que vengan temprano, resuelvan lo que tengan que resolver y dejen al Padre un poquitico en silencio antes de comenzar, porque él también se tiene que recoger, ¿eh? Mire, no voy a mencionar nombres, pero me tocó hace 2 semanas, Padre Juan, ir a una parroquia precisamente, y yo tenía en un momento que hablar con el párroco para que simplemente me diera una indicación de algo que iba a suceder, un anuncio que íbamos a dar. Y había hilera de gentes queriendo en ese momento hablar con él de otras cosas que no tenían nada que ver con la Eucaristía. Incluso había gentes que estaban un poco molestas porque querían que las confesara cuando él iba en 3 minutos, 4 a salir a celebrar, y estaba aquella gente, no, que me tiene que confesar el Padre. Qué buen consejo dio usted.
denle por favor ese espacio a su sacerdote para que él tenga ese momento también de oración, de relajación para entrar junto con todos nosotros a celebrar. Yo creo que es muy importante. Sí. ¿Ah? Padre Juan, ya que lo tengo a usted, y usted no tiene pelos en la lengua, usted habla claro y eso es importante. Algo que también, Padre, creo que ayuda mucho este manual, es cómo nosotros vestir, cómo presentarnos decorosamente. Porque usted ya mencionó, si yo voy a un concierto, y si es un concierto de música clásica, quizá yo vaya hasta de corbata, de traje, si es un ballet, en fin, si vamos a otros eventos, Padre, como que la presentación es parte de mí, honrar a esa situación a la que voy. ¿Qué pasa con la Eucaristía, Padre, con nuestra misa que, tengo que decirlo honestamente, llegamos vestidos peor que si fuéramos a la playa? Ese tema es muy importante y es muy delicado. Los sacerdotes nos preguntamos, ¿estamos siendo tan fuertes que alejamos, por ejemplo, a la juventud o a las personas que vienen? Pero sin embargo, como tú dices, yo creo que el vestuario refleja la dignidad de lo que estamos haciendo y lo especial de lo que estamos haciendo. Hay costumbre en muchas partes del país de personas ir en short o en bermuda, como se diga ahora, hombres estoy hablando ahora, aparte de la mujer, ¿no es verdad? Yo creo que tenemos que pensar un poquito cómo yo me visto ante algo especial en el cual yo voy a estar relacionado con otras personas. Pero esto no es solamente algo de cultura, porque antiguamente, si recuerdan los años, por lo que he leído, en los años 40 y 50, las damas iban con velo, iban con sombreros, los hombres iban en traje. Yo no estoy hablando como un gesto cultural, estoy hablando como un gesto que nace de la necesidad de celebrar, porque mi vestuario es un honor a los demás, no solamente a Cristo, a Dios, sino a todos los demás, es un respeto. Un maestro que llega al colegio para dar una clase vestido de, no sé, de truza, vamos a ponernos así, ¿sí? Le van a llamar la atención el director del colegio, la directora del colegio. Lo mismo sucede, en cada etapa de nuestra vida hay espacio para todo, pero yo creo que la dignidad, el vestuario dice mucho de quiénes somos. Correcto. Y lo que somos viene de nuestra fe. Así que habría que pensar un poquito sobre eso, yo creo. Y la otra dimensión que usted enfocó, me parece que también es en la manera en que yo también muestro cuánto yo honro a lo que voy. O sea, mi vestuario está hablando, sin palabras, de lo importante que para mí es ese momento, ya sea en este caso la Eucaristía o en la visita a una familia. En fin, mi vestuario demuestra cuánto yo honro a ese acto que voy a celebrar, sí, ¿no? Sí, yo recuerdo dar una clase a un grupo de personas muy pequeñas, que eran como 10 personas, no me recuerdo en qué lugar era, si fue en Miami o en otro sitio, y yo me vestí como si fuera 100 personas, y la idea era, una persona me dijo, ¿y por qué, padre, no vino más cómodo con una guayabera? Porque es un grupo íntimo que está aquí. No, yo me he visto como si fueran 100, es por ustedes para que sepan, no, es por ustedes, no es por mí, no es porque yo quiera hacer o aparentar, sino es por ustedes, es la dignidad de lo que estamos haciendo. Y en este caso estamos hablando de la Eucaristía, así que es muy interesante el tema. El tema es muy interesante, pero yo te puedo decir que los padres se ponen un poquito nerviosos porque no quieren alejar a la gente, entonces no quieren hacer los avisos y hay que hacer los avisos con mucha delicadeza. El cómo se hacen y se dicen las cosas ya es diferente, claro. Pero el hecho de que hay que llamar a que haya un poco más de dignidad, yo creo que es importante. Yo me atrevo, padre, a pensar que si se hace con amor, pero se hace en verdad, aunque sea duro lo que tenemos que... Duro me refiero que estamos pidiendo, o no exigiendo, pero dando ciertas pautas. Yo creo que la gente lo recibe bien, padre. Yo creo que sí. En los bautizos nos vestimos maravillosamente, en la primera comunión de los niños también, en la confirmación de los jóvenes, igual en las bodas, ni se diga. En los funerales, por la dignidad del momento, lo tratamos de vestir. Entonces, ¿qué pasa con la misa dominical? ¿Qué pasa con la misa o la Eucaristía dominical, de domingo tras domingo? Porque a veces somos tan laxos. Esa es una pregunta importante para hacer. Bueno, y aquí, aprovechando que tengo al padre Sosa, pero esto lo voy a hacer yo para no ponerle a él el cascabel, como dicen. ¿Cómo también muchachas van vestidas? Porque los hombres, ya dijo usted, van en shorts o en chanclas, bueno. Pero hay veces, padre, de que uno ve entrar a una señora con un escote o ve entrar a una chica que lleva la mitad del cuerpo descubierto. Yo no creo que solamente es una falta de respeto al Señor y a la casa del Señor, sino es también poner en tentación a los que están alrededor, padre.
¿Qué les podemos decir a las mamás, a los papás, que la chiquita quiere ir vestida como si fuera a una discoteca? Que a lo mejor ni a la discoteca la dejarían ir vestida así. Que le hagan pensar qué es lo que está haciendo, que le hagan pensar y que escoja otro vestuario si es posible. Yo creo que es importante. Hacer pensar a la gente de lo que está haciendo, no simplemente hacer las cosas por hacer las cosas. Dialogar con la familia, dialogar con los muchachos sobre este tema. Muy importante. Bueno, y ustedes como párrocos a lo mejor también pueden usar un poco el ingenio, que creo que usted lo usa. Yo conozco un párroco que hace dos cosas para tratar de evitar los escotes y mucha mercancía afuera. Voy a hablar claro. Él lo que hace es que pone el aire acondicionado muy bajo. Y cuando uno entra a esa parroquia está frío, entonces automáticamente como que quieren cubrirse ya un poco porque sienten frío. Y además, padre, tiene unos chalecito, especialmente para las señoras o jovencitas que van, y con mucho cariño, los ujieres o los ministros están preparados para con mucho amor, cuando ven a una señora un poco le dicen, mire, para que no le vaya a dar usted una gripa, un catarro, mire, aquí el padre le manda un chalecito. Y lo reciben. Distintas técnicas, ¿no? Estrategias pastorales. Ajá. Antes de ir al tema que vamos a hablar del nuevo misal romano en inglés, yo quisiera ahora preguntarle el otro aspecto, padre, la salida. Ya hablamos de la llegada, el vestuario, pero tengo que ser honesto con usted. A mí me duele mucho, padre Juan, cuando yo veo gente que van, comulgan y están recibiendo el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad del Señor y están saliendo por la puerta sin siquiera haber tenido un minuto para dar gracias, para hablar con el Señor. ¿Por qué pasa esto, padre? Eso también puede haber muchas razones. A mí no me gusta juzgar, puede que haya una emergencia, que la persona tenga que salir, o un médico que lo han llamado, lo que fuese, pero por lo general muchas personas quizás lo hagan por el estacionamiento, porque no quieren estar en una fila de estacionamiento para irse. Pero yo creo que la persona esa debe considerar también qué es lo que está pasando. La salida es tan importante también. Hemos dado gracias a Dios, hemos participado de la Eucaristía, no somos individuos, formamos parte de una comunidad. En eso la comunidad hispana es mucho más consciente, yo creo. Muchas veces vemos a los hispanos recogiéndose o acogiéndose o reuniéndose después de cada Eucaristía fuera de la misa, si hay chocolate o algo porque es importante que no somos individuos, somos parte de una comunidad. La salida es muy importante también. El saludo del sacerdote que ha celebrado, para que se nos conozca mejor. Todo esto tiene dos niveles, el nivel del Señor que nos ha transformado y el nivel de la comunidad. Y yo no creo que podemos sustituir uno por el otro, yo creo que los dos son tan importantes. Bueno, entonces, hablando ya desde una perspectiva litúrgica, padre, la celebración litúrgica, mi Eucaristía, principia propiamente con la procesión. Ese es y termina con la procesión de salida. Termina técnicamente con la despedida del Padre, pero podéis ir en paz. Pero incluye el canto. Ajá. Aunque el Padre diga podéis ir en paz, no significa que te vayas en ese momento. El canto termina con esa procesión para que podamos irnos. Yo siempre dije en la otra parroquia en Santa Catalina, yo decía, permanezcamos en nuestro sitio hasta que la cruz procesional pasa. Y muchas personas respondieron a eso, porque la cruz es un símbolo que nos unifica a todos y nos inspira espiritualmente. Y al ver a la cruz, al enfocar a la cruz, muchas personas pues se quedaron, unos de los que se iban. Hay que buscar formas de invitarlos a que también se queden hasta el final. Y por si ustedes no lo saben, y quizá si ponen un poco de atención en sus cancioneros, hay muchos de los cantos que cantamos en nuestras Eucaristías que han sido compuestos por el padre Juan Sosa. O sea que aparte de él ser liturgista, también es compositor y tiene una voz muy bonita. No lo voy a poner a cantar aquí, no se preocupe, padre Sosa. Pero usted mencionó también, y en los 3 minutos que me quedan, háblenos del canto dentro de la liturgia, padre. Los obispos de la nación han escrito una carta muy bonita que se leyó hace 2 años, Cantemos al Señor. Es muy bonita, es una especie de ampliación de las primeras directrices que ellos nos hicieron hace como 20 años. Y en esta es mucho más específico, la necesidad de participar cantando, la necesidad de que los músicos entiendan sobre el sonido, el espacio,
el canto en las liturgias populares, o en la piedad popular, en las escuelas con los niños, han sido mucho más específicos e insisten en que los padres canten, que los sacerdotes, si pueden, que canten durante toda la misa. El canto es primordial en la celebración, siempre ha sido parte primordial. Y es muy bonita leer esa carta, Cantemos al Señor. Está traducida al español, varias casas de publicación la tienen, porque va marcando pautas del porqué del canto. El canto es una expresión de nuestra fe, de nuestra alabanza. Comienza con los salmos en el Antiguo Testamento y la liturgia eucarística, la liturgia en todos los demás. Mi lamento es, mi pena es, que no estamos cantando en los demás sacramentos, que a veces nos limitamos a producir o componer música para la misa, que está muy bonito, la Eucaristía, muy hermoso, pero ¿qué pasa con el canto en el bautismo? ¿Qué pasa con un progreso en el canto en los matrimonios, en los funerales, ¿no, verdad? Yo creo que los músicos ya están tratando de entrar en esos temas, que son de suma importancia. Ahora nos han pedido que hagamos composiciones para quinceañeras. Entonces, es necesario ampliar, ya que hay tantos cantos en la liturgia eucarística, pero los criterios son los mismos. Participación de la asamblea, un repertorio donde los textos sobresalgan y sobre todo el uso de instrumentos que no apaguen a los textos ni hagan tanto ruido que apaguen el concepto del canto y de la celebración, que es una alabanza al Dios del amor y de la misericordia. Entonces saco yo en conclusión que es muy importante que el párroco tenga una buena conexión con sus músicos para juntos preparar la liturgia, ¿verdad? No dejar que el músico venga con lo que le parece, sí, que lo pueda hacer de buena fe, pero a lo mejor viene con algo. Y en algunas parroquias hay músicos y hay equipos de liturgia que pueden ayudar al párroco también a llevar esto. Es importante que tengan esa buena conexión, que tengan buenos repertorios, que busquen de varias casas de publicación la mejor música. Y el criterio para saber si funciona o no es si la gente canta, si el pueblo, si la asamblea canta. Es el termómetro. Ese es el termómetro importante. Vamos a ir a estos mensajes y volvemos con el otro tema importantísimo que vamos a hablar ahora del nuevo misal romano en inglés. Pero una última pregunta en 30 segundos, padre. Estos dos manualitos que hemos presentado están disponibles, están accesibles. Sí, en la casa Liguori, la publicación de aquí de Liguori, estoy seguro que Marisela lo va a poner ahora por la televisión. Sí, están disponibles para aquellas personas que quieran adquirirlos por email o por correo. Ahora aquí lo tengo y antes de irnos a este breve descanso se los voy a leer rápidamente. Las direcciones son jsosa, juntito, @ y luego Joseph, que se escribe JOSPH, Miami Beach, BACH.com. Los voy a repetir más tarde. Pero ese no es para los libros, ese es para mi email. Oh, ese lo van a bombardear con mil preguntas. Sí. Entonces, y el otro que tengo también es www.ST de San Joseph, JOSPH, MiamiBeachIgual.com. Esas son direcciones de usted. Esas son las mías. Y el otro es www.liguori. Ahí es donde pueden adquirir los libros. Entonces la tercera fue la vencida. Sí. www, como usted quiera, liguori.org, la famosa diagonal libros. Exacto. Muy fácil. No se me mueva de ahí, porque ahora venimos con algo nuevo que usted va a escuchar, que es el nuevo misal romano en inglés. Si usted no habla inglés, no se preocupe, quédese aquí. Le va a afectar también. Vuelvo enseguida con ustedes. En un problema porque di sus dos direcciones personales, él nos lo permitió. Así que si usted tiene alguna pregunta o alguna de veras inquietud que quiera hablar sobre este primer tema que hemos hablado, la celebración eucarística, ya saben, al experto. Pero bien, ahora vamos a un punto interesantísimo y por eso tengo aquí al padre Sosa, que es quien nos puede poner muy bien en sintonía.
Ahora, el primer domingo de Adviento, que ya estamos caminando, Padre, el tiempo vuela. Vuela. En cualquier momento ya estamos en Adviento. Estamos en Pascua todavía, pero vamos hacia Adviento. Bueno, el primer domingo de Adviento va aquí en los Estados Unidos a entrar ya, digamos, en vigor el nuevo misal romano. En inglés. En inglés. Muy bien. Ahora, mucha gente se dice, bueno, pero Pepe, entonces, ¿para qué pierdes el tiempo? ¿Para qué haces perder el tiempo al Padre Sosa si es en inglés? Si yo no hablo inglés. ¿Y qué me afecta a mí ese nuevo misal romano en inglés? Primero, le voy a hacer unas preguntas para ubicarnos, Padre. ¿Esta es la primera vez que hay cambios en los textos del misal romano, esto que viene ahora en Adviento, este nuevo? No, mira, esta es la tercera edición del misal romano universal. Las ediciones salen en latín. La primera fue con el Papa Pablo VI, después del concilio hubo una segunda con el Papa Pablo VI. Y Juan Pablo II, el Beato, quiso, al transcurrir el milenio, en el año 2000, hacer una tercera edición del misal. Esa edición siempre sale en Roma en latín y entonces se le da a los expertos para que la traduzcan a todos los idiomas posibles del mundo. O sea, el texto original es en latín. El texto original es en latín. Ahora, hay muchos laicos que quizá, Padre, es importante que usted nos aclare muy brevemente. El nuevo misal romano no es un misalet, o sea, es el libro oficial. No, es el libro de la liturgia. En la tradición de la Iglesia, Okay. Lo que comenzó con manuscritos, quizás y apostólicamente por los apóstoles simplemente improvisados, se fue formulando, se fue creando textos que hasta el siglo VIII y IX empezaron a formarse lo que llamamos sacramentarios o misales. Y lo que tiene importancia es los tesoros de las oraciones, la idea, el concepto de las oraciones que van expresando nuestra tradición y nuestra fe. Y a través de los años el misal, cuando era en latín, pero al ser en vernácula por el Concilio Vaticano II, hace falta traducirlo. Entonces, ¿qué criterios se hacen para la traducción? En la primera y segunda edición se utilizó un criterio muy interesante en inglés y en todos los idiomas se llamaba equivalencia dinámica, que era más bien que expresase el idioma, el contenido y el sentido de la oración en latín. Ya el segundo criterio, que es el que estamos utilizando ahora con otro documento, es el criterio de equivalencia formal. Es decir, que el criterio es la traducción más cercana al latín. Esto ha creado un poquitico de división porque en inglés es muy difícil. En español no hay problema. Nosotros estamos muy cercanos a la raíz del latín, claro, pero el inglés no. Y ha creado un poquitico de discusión. Lo interesante es que no nos quedemos solo en el texto, aunque el texto refleja la Iglesia en tradición y en exposición, lo importante es ver que detrás del texto está el sentido de la oración. Pero bueno, así que a través de los siglos han habido una serie, en la primera pregunta que tú me haces, ha habido una serie de cambios de textos y de cambios de gestos, como ya sabemos. Es decir, no hay nada, es decir, la Iglesia se ha adaptado a las situaciones de los pueblos. Recuerdo a principios del siglo XX, leer a principios del siglo XX, el Papa Pío XII, San Pío X, evidentemente insistió en que la edad de la primera comunión fuese en la edad de la razón. Así empezamos desde los 7 años. En el año 1951, el Papa Pío XII reinstaura de nuevo la vigilia pascual de noche. Antiguamente las misas terminaban a las 12 del día. Por eso las que se llaman gloria se celebraban el sábado de gloria. Porque era después de las 12 del día cuando se anunciaba la gloria de la resurrección. Pero el Papa Pío XII vuelve a la tradición original de hacer la vigilia pascual. En el año 51 la instaura. Ahí perdieron las glorias del santo porque ahora es sábado santo, no hay sábado de gloria. Sábado santo hasta el día de la resurrección, que es el domingo o después de la vigilia. Y en el 55 el Papa Pío XII evidentemente restauró y cambió y reformó lo que llamamos el tridio pascual, jueves, viernes, sábado santo. Y efectivamente después vino el Concilio Vaticano II. Así que, respondiendo a la primera pregunta, ¿es la primera vez? No, no es la primera vez que han habido reformas por el bien de la evangelización y para inspirar y ayudar a los demás a obrar en la fe. Pero esto que usted nos comparte, Padre, es interesantísimo, porque a mí la primera reacción que me produce es
Qué orgullo pertenecer a la Iglesia Católica Apostólica, porque podemos ir hacia atrás a la historia y ver que esto ha venido desde muy antiguo, usted lo ha dicho, casi los apóstoles hacia acá, adaptándose, no cambiando, pero adaptándose, evolucionando. Sí, hay un marco de referencia Exacto. que nos une no solamente en la sucesión apostólica de nuestros obispos, Claro. pero también en todo lo que significa los medios e instrumentos para, por ejemplo, conocer el catecismo, la fe, desde el concilio de Nicea, el credo, es decir, una serie de tradiciones que nos une y que no podemos abandonar porque formamos parte de una familia. Es como ver en la casa un álbum con fotografías. Ajá. Y recordar, hay muchas personas que no les gusta verse cuando era más flaco o más joven, pero el álbum de fotografía está allí como un testimonio de que hay una familia que ha recogido todas estas fotos por mucho tiempo, por muchos años, y que tiene una genealogía y una tradición. Y ahora estamos en una etapa de la reforma conciliar que comenzó en el año 63, que lleva ya casi 50 años, pero la reforma también ha ido adaptándose dentro de estos 50 años. Y en el caso del misal romano es la tercera edición. Va a haber tercera edición de los demás sacramentos, pero esta es la que va a impactar más al mundo en inglés porque ha cambiado el criterio de la traducción. Porque aquí venía mi siguiente pregunta. Entendiendo ya lo que usted acaba de aclarar, creo que ya lo puso, pero valdría la pena redondarle un poquito. Esto no implica que va a haber un cambio en la misa. No, la estructura de la Eucaristía es la misma. Correcto. Ese cambio no va a haber. Esperamos que siga sirviendo no solamente la celebración eucarística, sino la celebración de todos los sacramentos para renovarnos desde adentro, porque la idea de la reforma, de cualquier reforma en la historia de la Iglesia, no es simplemente hacer un cambio externo, sino es renovarnos, utilizar mejor la palabra del Señor que nos renueva. Pero en tanto, no un cambio de la Eucaristía, en cambio de los textos. Por ejemplo, en inglés van a decir como en español, un ejemplo más sencillo, y con tu espíritu, que es lo que decimos nosotros, and with your spirit. Y va a haber otros términos en los textos que muchas de las casas de publicación ya han hecho una especie de hojita o de cuadradito para llevar a las parroquias. Es decir, el diálogo de la asamblea, la recitación en partes del credo y en el canto del Gloria va a modificarse un poco porque los criterios han cambiado, pero no es un cambio que yo creo de la estructura de la Eucaristía en lo absoluto. Los sacerdotes son los que van a tener que trabajar más. Y de ahí viene el punto del sacerdote bilingüe. Los sacerdotes que celebramos en inglés y en español van a encontrar una similitud en ambos, pero vamos a tener que fijarnos más en el nuevo misal para poder celebrar bien. Se está utilizando todo esto, Pepe, para hacer una catequesis de la Eucaristía que no se pudo hacer por la rapidez del tiempo en el año 65 cuando la primera edición salió. Correcto. Entonces se está aprovechando esto para hacer una catequesis de lo que es la liturgia eucarística en inglés, en español, en francés, en todos los idiomas, sobre todo en el clero, en los diáconos, en los seglares, y entender bien lo que hacemos. Porque muchas personas escuchan, yo no sé cuántas personas escuchan la primera oración que hace el Padre en el rito de introducción que concluye con la oración colecta. Esa oración abre el tema de toda la misa. Yo no sé cuántas personas captan el sentido de esa oración. Entonces estamos tratando de ver cómo llegamos todos a aprender a orar con los textos, no a escucharlos, sino verdaderamente a orar. Depende mucho del ars celebrandi, como dicen en latín, la forma de celebrar, los silencios que guardamos, pero depende también mucho de la disponibilidad del fiel de escuchar el texto y tratar de asimilarlo. Qué bueno que usted usó ahora el verbo escuchar, porque yo había dicho al principio que hay esa cosa de yo voy a oír. Claro. Y mire, oír le puede entrar por un oído y salir por otro. Exacto. Usted puede oír ruidos y no ponerles atención. Sin embargo, escuchar usted tiene que poner sus sentidos. Y aquí es el clásico, yo vengo a escuchar la palabra de Dios, yo vengo a escuchar porque voy a participar en esto. Padre, me dicen que tenemos un correo electrónico que parece que tiene alguna relación con la Eucaristía. Vamos a leerlo rápidamente para nuestros hermanos de radio sobre todo. Y dice así, Padre, en nuestras parroquias, como en la mayoría del mundo, las mujeres proclaman la palabra de Dios. Cuando en una Eucaristía hay un hombre y dos mujeres para proclamar las lecturas, ¿quién debería ir primero? ¿El hombre o la mujer? ¿O cualquiera de los dos? Esto nos viene
de Efraín Pacheco de Colombia, padre. Cualquiera de los dos. Recuerdan, todas las normas prácticas dependen mucho del señor obispo de la diócesis o depende mucho de la parroquia, pero desde un punto de vista abierto, no universal, cualquiera de los dos puede empezar, no importa. O sea que si usted tiene la mentalidad árabe de que la mujer tiene que ir caminando atrás de usted, rompa esa mentalidad. Sí, cualquiera de los dos. En mi opinión, la respuesta debe ser los que proclamen bien la palabra. No es leer, es proclamar. Y yo creo que el punto que quizás el señor Pacheco quiera hacer es cómo formar a nuestros lectores. Es decir, ese punto nos lleva a la formación de lectores, a programas de formación de que entiendan. Yo no puedo leer una carta de San Pablo a los Corintios de la misma forma que leo el texto de Levítico o de Deuteronomio, porque son dos conceptos distintos de cómo proclamar. Uno es más crónico, el otro es más afectivo. Entonces, la situación es cómo ayudar a nuestros lectores a que verdaderamente se comprometan a aprender a proclamar. Y no tampoco hacerlo exagerado porque no estamos en televisión. Porque están los dos extremos. Ahí iba yo, padre. A mí luego la gente me dice, cállate ya porque eres muy bocón. Les voy a decir una cosa. Aquí venimos a proclamar la palabra de Dios, no a proclamarnos a nosotros. Exacto. Hay gente que viene a lucirse, padre. Y a mí me da pena cuando yo veo una persona que viene, usted ya lo dijo, viene como si estuviera en un teatro, una televisión. No, viene usted a proclamar. Casi tenemos que hacer un poco que yo desaparezca para que... en cierta manera. Pero la dicción, la claridad, el énfasis, todo eso es importante en la proclamación. Padre, el tiempo vuela y no me queda mucho y yo tengo otros puntos que creo que son importantes. ¿Qué cambios específicos se harán en los diálogos y oraciones en este nuevo misal rosario? Hemos mencionado el saludo, and with your spirit, y con tu espíritu. Hemos mencionado parte del Gloria, parte del texto, parte de los diálogos, cuando se presenta la Eucaristía. Yo creo que todo va a venir de una manera especial. Yo creo que poquito a poco la gente va a responder muy bien. El Instituto Nacional Hispano de Liturgia está tratando ha elaborado una especie de taller en 3 áreas de los Estados Unidos para examinar el impacto de estos cambios en comunidades bilingües. Y yo creo que estamos utilizando la oportunidad para unir a la comunidad. Es decir, el texto litúrgico, el misal romano, no es solo un libro como el que tenemos en nuestras habitaciones, en los libreros. Refleja toda una tradición, refleja toda una celebración y es oración. Por lo tanto, el texto litúrgico es un signo eclesiológico, es un signo de la comunidad. Entonces, en los Estados Unidos, que no pasa ni en Colombia, ni en Guatemala, ni en otros sitios, tenemos una realidad multicultural. Y en muchas comunidades es bilingüe la comunidad. Entonces, la pregunta, que quizás no sea la misma en Colombia, en Guatemala o en Venezuela, la pregunta es, este texto que es nuevo, que se ha empujado tanto, que se ha hecho tanta propaganda y tanta catequesis en inglés, ¿tiene algún impacto en comunidades bilingües? No es solo la lectura del texto, es qué significa para esa comunidad un nuevo texto. Porque el misal romano en español, que todavía el subcomité de liturgia, yo ahora no pertenezco al subcomité, pero hay un subcomité coordinado por Monseñor Octavio Cisneros, obispo auxiliar de Brooklyn, que forma parte del equipo de obispos de liturgia. Ese subcomité ha trabajado y sigue trabajando con el misal romano en español. Pero en estos momentos la pregunta es si el de inglés afecta a comunidades bilingües. Y estamos viendo en la primera sesión que tuvimos en San Bernardino, California, estamos viendo de que unifica a la comunidad o hace que la comunidad haga ciertas preguntas que no hacía antes. El taller facilita que la comunidad hace preguntas. Y entonces el taller implica la historia del misal, la historia de la reforma, para que nuestro pueblo, nuestras asambleas se den cuenta de que la iglesia siempre ha ido cambiando. Es muy interesante. Usted claramente ya me contestó algo que iba a ser pregunta a usted, pero ya solamente para redondearlo. Entonces, esto de momento no afecta, digamos, a los países de habla española, como es toda de México hacia el sur, España, etcétera, por ahora. La tercera edición que el Papa Juan Pablo II, el Beato, pidió y que ya está fuera, esa tercera edición la tienen que elaborar todos los países del mundo. Claro. Ya existe en el Cono Sur el misal romano, tercera edición, Argentina, Chile, Perú,
y Colombia y Ecuador tienen, creo que Colombia tiene uno, Ecuador tiene uno, es decir, ya ha sido aprobado la tercera edición en castellano. Quizás haya alguna modificación del que se hizo en la segunda edición, pero ya existe. El que estamos hablando afecta más a los Estados Unidos porque es en inglés, pero afecta también al mundo entero que habla de habla inglesa. Así es. ¿Por qué afecta al mundo entero que habla inglesa? Porque hay lugares donde se habla en inglés que no tienen los recursos de traducción. Cierto. Por eso está la comisión en habla inglesa que nace de Roma, ISEL, que nace del mundo inglés, y Vox Clara, que también trabaja con esta traducción, para ayudar a todas las asambleas de habla inglesa, aprobada por los obispos, por supuesto, y por Roma. Pues padre, le agradezco muchísimo realmente que nos haya dado esta primicia, porque así lo podemos llamar, es una primicia la que ustedes han escuchado aquí hoy. Yo llegué corriendo, padre, usted sabe muy bien, yo estuve este fin de semana, tuve la dicha de estar en mi país, en Guadalajara, que hacía tiempo que no iba por allá, en un congreso eucarístico, por cierto, bellísimo. Y padre, cosas interesantes. Allí hay una amiga que lo conoce a usted, en Guadalajara. ¿Sí? ¿Y sabe qué me dijo? Yo quiero ir a tu estudio porque quiero saludar en persona al padre Sosa. Y se vino conmigo en el avión. ¡Uy, qué bien! Y además me dijo una cosa que lo voy a aclarar. Dijo, y además, no más que eso, yo también me quiero ir con el padre Sosa porque quiere vivir en Miami Beach. Aquí le presento a la amiga que vino conmigo desde Guadalajara, padre. ¡Oh, me lo trajiste! La amiga, muchísimas gracias. Esto tiene que enmarcarse en la parroquia porque gracias. Esto es una sorpresa, pues yo pensé que él se había olvidado de la imagen que me iba a traer, porque siempre tenemos una en la parroquia que yo he estado, siempre entronizamos a la Santísima Virgen. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por... Así que tu amiga es la Virgen, qué bueno. Qué nuestra amiga. Nuestra amiga. Ay, gracias, Pepe, esto es un regalo muy hermoso. Yo sé. Y lo vamos a entronizar. Yo sé, en la parroquia lo vamos a enmarcar. En un lugar muy especial. Pero, como está en la otra parroquia hubo un grupo de personas que fueron cómplices conmigo, padre, porque esto, y mire, ustedes lo saben muy bien, yo no creo en las coincidencias. Y cuando el padre Sosa, hace tiempo, cuando fue asignado a una nueva parroquia, él le tenía una gran estima a una imagen que tuvimos, y sigue en Santa Catalina, aquella que yo les conté que hubo un incendio, y la imagen se mantuvo, se mantuvo sin hollín y todo, se mantuvo, una cosa realmente la mano de Dios. Pero bueno, y cuando al padre lo asignaron a Miami Beach, que fuimos a su instalación, él me dice, Pepe, me encantaría volver a tener conmigo acá una imagen. Me dice, si alguna vez puedes, consíguela. Y dije, ¿cómo no, padre? En aquel tiempo coincidió esta ida mía a Guadalajara, pero padre, lo que son las cristoincidencias, como hoy que usted está aquí en vivo, yo vengo de Guadalajara y aquí, miren cómo todo en el tiempo de Dios concuerda. Cristoincidencia, vamos a decirlo así, mucho mejor. Muchísimas gracias. Así que me gozo, padre, que ya tiene usted nuevamente una... Magnífico, magnífico. Porque miren, lo hermoso de Guadalupe, y no lo digo ahora como mexicano, es que trasciende a México. Guadalupe devoción. Yo digo, no solamente es América, yo sé que en Japón hay lugares donde uno dice, bueno, ¿y qué tiene que ver allá? Allá hay imagen de la Virgen de Guadalupe, porque es una de las tres, digamos, visitaciones de María en la iglesia, que le tenemos una enorme devoción. Una gran devoción. Fátima, Lourdes y Guadalupe. Sí, cómo no. Y para usted Guadalupe es muy especial, muy ¿verdad? especial por muchas razones, sí. Pues muchas gracias, cómo no. Bueno, padre. Bueno, pues, ¿qué les parece? ¿Qué les parece que teníamos esta sorpresa para el padre Juan Sosa? Así que ya no se va solo a Miami Beach mañana. Voy acompañado, y muy bien acompañado. Padre, aprovechando estos 5 minutitos que me quedan, volviendo otra vez al nuevo misal romano inglés, a lo que hemos hablado, ¿qué puntos usted quisiera darnos como pautas para que realmente vivamos la Eucaristía, Padre? Usted me conoce de años y sabe que ese es uno de mis grandes anhelos, de que vivamos la Eucaristía, participemos en la Eucaristía. Es nuestro sacramento, todos los sacramentos son importantes. Vamos, no quiero decir una barbaridad, pero la Eucaristía es el centro de nuestra vida espiritual. Desde el punto de vista de nosotros, los sacerdotes o diáconos, de los que estamos sirviendo desde el altar, es importante saber que la Eucaristía dominical o diaria representa, como dijimos al principio, el termómetro, el pulso de la comunidad. Una comunidad viva celebra su fe. Una comunidad dormida, evidentemente, le falta algo. Entonces, desde el punto de vista nuestro, es importante que trabajemos mucho y elaboremos mucho para seguir
que cada misa sea especial, como nos dicen a los padres, ¿no? ¿Verdad? Que cada misa sea lo más especial posible, que nuestros músicos estén bien preparados, que los lectores bien formados, que todos los que trabajamos aprendamos cada día mucho más. Desde el punto de vista de la asamblea, saber que vamos a celebrar el misterio pascual, Cristo resucitado que se encuentra con nosotros, y saber que vamos a escuchar la palabra, tanto esfuerzo que hay por predicar la Biblia, la palabra de Dios, vamos a escucharla y vamos a interiorizarla. Lo importante es saber que después de la Eucaristía vamos a vivir lo que hemos celebrado. Y tenemos que ayudar a nuestro pueblo y nosotros mismos entender que hay conexiones entre el recogimiento, el sentido sagrado, la palabra que escuchamos, el misterio revelado, la comunión que yo tengo que estar digno de recibirla, la forma de vestirme y después la acción social. Cómo yo voy a servir al más necesitado porque Cristo me lo pide. Así que hay todo un juego de disponibilidad y de apertura y de reflexión que tenemos que hacer, tanto los que servimos como aquellos que forman parte de la asamblea. Aquí le voy a echar un comercial a un programa que tiene WTN que se llama Nuestra Fe en Vivo, Sí. que es este, Sí. porque creo que ese lema, Padre, es importante en este momento. Yo vengo a celebrar mi sacramento, yo vengo a celebrar mi Eucaristía, pero después yo tengo que vivir esa Eucaristía. Yo no voy a llegar a ser papa, tranquilos, pero si yo llegara a ser papa, una de las cosas que yo cambiaría es la despedida. Me encanta, podéis ir en paz, la misa ha terminado. Yo la cambiaría: podéis ir en paz, ahora vais a vivir la misa que aquí se ha celebrado, ahora vais a vivir la Eucaristía que aquí. Porque ese es el sentido, Padre. Yo vengo a recibir al Señor, yo vengo a recibir la palabra para después vivirlo. ¿En mi realidad? Tengo entendido que uno de los textos originales, cuando ya se formuló los textos, la idea del ite missa est en inglés era no que la misa se ha acabado, sino que eres enviado. Eso. Que eres enviado. Y claro, la gente lo toma como si fuera que la asamblea está enviada ahora a vivir. Pero uno lo toma como si decir, la misa ha terminado. No, porque la palabra misa, que viene del verbo mito mitere, que es enviar, se quedó, yo creo que en un latín un poquitico popular, el concepto de que ya es misa, pero es ser enviado, es vivir. Y sobre todo el hecho que dicen, podéis ir en la misa ha terminado, como que cayó un telón, ¿verdad? Sí. Como que yo puedo entonces decir, bueno, aquí terminó esto, entonces yo de aquí para adelante esto ya es otro Sí. capítulo. Hay varias opciones para que el diácono despida la asamblea. Y las opciones están escritas. La misa terminado es una, que es la que tú conoces. Vayamos a vivir en paz. No recuerdo exactamente, pero hay varias opciones que los textos nos proveen para que los diáconos traten de darle ese sentido de envío a aquellos que participan en la Eucaristía. Padre, y aprovechando ya en estos poquísimos minutos que me quedan, Padre, nos ven muchos sacerdotes y yo sé que también nos ven obispos y algunos arzobispos. ¿Usted no cree que es importante que nuestros pastores instruyan más a la asamblea en todo cómo participar, que quizá tomaran unos minutos antes? No sé, ¿cómo usted le aconsejaría a algún párroco que pueda formar más a su comunidad para participar? Mira, todo depende de los recursos que tenga el párroco, los recursos que tenga el señor obispo. Hay países y lugares donde los recursos son mínimos y no pueden tener una persona preparada trabajando en su parroquia, por ejemplo, o en su diócesis sobre este tema. Yo sí creo que es un tema importante. Quizá no sea tan importante como el derecho canónico o no sea tan importante como la teología moral, pero nuestro pueblo quiere celebrar la fe y está hambriento de conocer más la liturgia. Tiene que ver mucho con la espiritualidad del pueblo. No es solo la celebración, es la espiritualidad del pueblo. Yo espero que podamos llegar a un momento en el futuro en que podamos tener en cada diócesis organizada la comisión de liturgia, como lo manda el concilio, expertos y peritos en liturgia. Acabo de llegar de San Anselmo en Roma, me dio mucho gusto, celebraron los 50 años del establecimiento del Instituto Pontificio Litúrgico. Me dio mucho gusto encontrar a tantos sacerdotes que se están preparando en liturgia en Roma y me da mucha esperanza ver que este tema va a llevar a la acción en muchas diócesis y parroquias de nuestros pueblos. Pues Padre Juan, le agradezco muchísimo este valioso tesoro que usted nos ha venido a volver a actualizar.
simplemente les dejo para la semana que viene. Voy a tener un programa especial referente a la Jornada Mundial de la Juventud sí. de agosto. Voy a tener varias entrevistas que realizamos allá en Madrid, así que va a ser muy interesante oír ustedes laicos, obispos que están involucrados en todo lo que va a ocurrir, que también va a ser un evento importantísimo de iglesia. Así que la próxima semana vamos a hablar de la Jornada Mundial de la Juventud Madrid, como leían 2011. Pero antes de irme, y ustedes saben, aprovecho que tengo al Padre Sosa, le voy a pedir que nos dé su bendición. Así que prepárese a recibir la bendición del Señor. Que el Señor nos bendiga, nos guarde y nos ayude a vivir la fe que celebramos día tras día. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues muy bien, Padre, muchísimas gracias. Yo sé que me quedan 30 segundos. Ligori, libros Ligori. Ligori. Ahí pueden conseguir, créanme, párrocos, consíganse estos 2 libritos, es un tesoro. Rápidamente le voy a leer el último sobre todo, www.ligori.org/libro. Que Dios los bendiga, ya han recibido la bendición. Padre, se va usted en muy buena compañía. Muchas gracias, Pepe. ¿Cómo no? Encantado. Muchas va gracias. Lupita con usted. Lupita va conmigo. Qué bueno. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima semana. That was a surprise.